Bien, pues el día de hoy estamos en una plática muy interesante con el doctor Alfonso Martín del Campo. Él es del Hospital General, Soy coordinador de investigación de salud mental del Hospital General de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, psiquiatra. Psiquiatra. Y neurobiólogo de afición. Pero bueno, es muy importante porque parece ser que el día de hoy, todo lo que tiene que ver con salud mental, con psiquiatría, incluso con psicología, ha incorporado el asunto de la biología. O sea, a lo mejor somos un poquito más nocturnos o diurnos, porque somos altos o flacos, o porque estamos en un cambio emocional y hormonal, y la emoción tiene que ver con las hormonas. Total, que todo lo que es la mente pues está totalmente ligada a la biología y a lo físico, ¿no? Sí, por supuesto. Ahorita tocaste varios puntos que abren un panorama muy, muy extenso, y tienes toda la razón. Podríamos centrarnos en el cerebro. O sea, el cerebro es un órgano del cuerpo que es igual a los demás órganos en cuanto a que depende de la sangre que le llegue, depende de nuestra alimentación, del cuidado que tengamos con la cabeza, ¿va? Y que no nos estemos golpeando todo el día. En fin, entonces el cerebro, que es nuestro órgano que controla toda la parte de la mente, toda la parte de las emociones, de los pensamientos, de la memoria, del aprendizaje, de la personalidad, incluso las hormonas y la fisiología del organismo, pues ha sido un órgano que durante muchos años quedó ahí olvidado con un gran mito. Hacían autopsias al principio, no sé, hace 150 años, y no abrían el cráneo. Y algunos que se atrevían a abrir el cráneo era como cometer un pecado. Y claro, ahí estaba el cerebro. Y entonces, el cerebro diríamos que es, como dicen los españoles, el ordenador. Exacto. Entonces es como la gran computadora que controla todo movimiento y no movimiento, y voluntario e involuntario, y emociones, y todo, y deseos, y entusiasmo por algo. Exactamente, o sea, el cerebro. Entonces es muy importante que nuestro auditorio y incluso algunos colegas médicos pensemos en que el cerebro es un órgano más del organismo, muy importante, sí, es muy importante, muy complejo para estudiar. Imagínate que tenemos en el cerebro más de 10,000 millones de neuronas. Sí. Entonces, eso hace que el cerebro tenga una gran complejidad y, por supuesto, que entender los mecanismos por los cuales funciona resulta muy complejo, es un trabajo muy arduo, pero que afortunadamente ya llevamos varios años estudiándolo. Entonces, hay que quitarse el miedo de pensar en la mente y pensar en el cerebro, porque todavía se le vincula con aspectos religiosos, con aspectos mágicos, ¿no? Ideas, creencias que tiene la gente, cuando en realidad estamos hablando de medicina. O sea, es un órgano que sí es complejo, pero que ya hemos ido entendiendo un poco más, donde tenemos medicamentos que actúan directamente en el cerebro y que modifican una serie de comportamientos y de funciones, e incluso que se pueden curar algunas situaciones que antes no se podían ni pensar en que se pudieran curar. Estamos hablando de salud mental ya, claro, concretamente. Sí, podríamos hablar de neurología, de neuroendocrinología, podemos hablar de visión, podemos hablar de audición, de mareos, de vértigos, podemos hablar de Parkinson. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero ahorita estamos hablando de salud mental, que es de las partes que se han desarrollado más últimamente. O sea, es de las que les ha tocado últimamente. De hecho, en los años 90, la década de los 90, se le conoce internacionalmente como la década del cerebro, porque es cuando realmente se aportaron unos elementos irrefutables y se abrió la puerta, una puerta muy complicada, por cierto, o sea, no es un camino fácil, pero se estableció ya toda una línea de investigación y un pensamiento médico en relación al cerebro, ¿no? Entonces estamos hablando de que el cerebro pues define la salud mental, y entonces eso quiere decir que de acuerdo a cómo la gente piense, de acuerdo a cómo la gente maneje su manera de pensar, va a funcionar también su cuerpo. Pues sí, en gran medida sí, y no es tanto una cuestión de decisión, sino tiene que haber una coherencia. Para ponerlo más fácil,
A veces uno dice, oye, échale ganas, porque estás medio deprimida. Vete de vacaciones. Las mujeres, por cierto, que yo me he dado cuenta, algo muy antidepresivo es irse de compras, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede recomendar que te vayas de compras para sentirte mejor. Y a veces la gente trata de hacerlo y de todos modos no se siente bien. ¿Por qué pasa eso? Porque existe una coherencia en cuanto a lo que haces y cómo te sientes. Por ejemplo, si ahorita nos dicen que está temblando, tú te asustas y yo también, y nos empieza a latir más rápido el corazón, y nuestra presión arterial sube, secretamos algunas hormonas y buscamos escaparnos de aquí lo más rápido posible. Entonces, lo que sentimos es coherente como con lo que vamos a hacer, o sea, nos ponemos inquietos, nos movemos rápido, y también es coherente con la preparación del organismo para hacer eso que sentimos y que necesitamos hacer. Entonces, en la enfermedad mental, esta coherencia se rompe. Entonces, hay veces que tú estás deprimido, pero sin ninguna razón. O sea, como que la gente entiende que nos podemos deprimir si se muere alguien, o si nos roban el coche, o si nos corren del trabajo, pero si no hay ninguna razón, ¿por qué me deprimo? Claro, y lo que pasa es de que nosotros ahora sabemos que nos deprimimos por 1000 factores, no necesariamente por alguna razón, y eso es enfermedad. O sea, de que es muy sensible el cerebro para afectarse. Sí y no, es muy sensible en el sentido en que podemos afectarlo de muchas maneras, pero no es tan sensible en el sentido de que resiste mucho. O sea, realmente para que nosotros podamos cambiar o deprimir a una persona necesitamos someterla a tratos y a presiones y situaciones, condiciones extremas y durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué hay tanta gente deprimida el día de hoy? ¿Esto quiere decir que el ritmo de vida actual en el que estamos inmersos realmente es diferente a lo que estamos adaptados? Bueno, de alguna manera sí. Es decir, no es lo mismo vivir en el DF que vivir en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Claro. En donde el ritmo de vida y las exigencias de urbanas son diferentes. O sea, aquí ir a comer a tu casa todos los días con tu familia prácticamente es un lujo. O sea, pocas personas podemos ir a comer a nuestras casas. Mientras que en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues todo el mundo va a comer a su casa y regresa al trabajo, porque les da tiempo. Ese es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, el ritmo de la ciudad y del urbanismo sí afecta directamente el número de casos en donde la gente presenta cuadros de depresión. Y esto se entiende por el tipo de vida que llevamos. También el estrés. También. O el estrés es un avisador, diríamos, de una depresión. Precisamente vivir en la Ciudad de México lo que genera es estrés. Y lo que finalmente va a producir el estrés sostenido es un cuadro depresivo. Ahora, tenemos personas que cambian su vida y se mejora totalmente el cuadro depresivo. Entonces, cuando la persona detecta que está enferma o que no es la misma, que no se divierte, que no disfruta, hay que revisar cómo está viviendo, cómo es su vida, porque evidentemente le está afectando. Doctor Alfonso Martín del Campo, psiquiatra y coordinador de investigación de salud mental en el Hospital General de México.